No sé si tienen alguna pregunta con los problemas que vimos la semana pasada. ¿No hay pregunta? Con los problemas de aplicación. ¿No hay preguntas, jóvenes? Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? No, profesor. No, profe. Bueno, esto fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, lo que era el cubo de hielo. Y vamos a explicarlo rápidamente pues para recordar. Hoy tienen un taller que se les va a dejar para que ustedes lo resuelvan. Después les vamos a decir hasta qué hora le vamos a dejar ese taller. Mire, lo importante de estos problemas de aplicación, y es donde se hace un poco algo, yo diría, difícil, porque no es tanto la matemática que tengas que aplicar, sino el análisis que debes hacer. Vamos a suponer, aquí hablaba de un cubo de hielo de 10 centímetros cúbicos. Entonces, ya como hablamos de un cubo de hielo, dice empezaba a derretirse. Entonces, tenemos que hacernos la imaginación de qué sucede cuando empieza a derretirse. Cuando empieza a derretirse, podemos observar que los valores, acá en el recuadro, los valores de X empiezan a cambiar y a la vez también al cambiar X va a cambiar lo que son las áreas, debido a que se va derritiendo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que está variando? Varía X y al variar X también varía el área total del cubo. Entonces, eso era lo que se estaba analizando, cómo variaba eso para una velocidad de 6 centímetros, para un volumen de 6 centímetros cúbicos por segundo. La variación del volumen se daba en 6 centímetros cúbicos por segundo. Como se estaba derritiendo, era menos 6 centímetros cúbicos, debido a que se estaba derritiendo el cubo. Entonces el volumen de un cubo, ahí es donde sí tenemos que estar un poquito anuente, que el volumen de un cubo es lo que hablábamos de base, la profundidad por la altura, pero como es un cubo sería X por X por X, lo que nos daría X al cubo. Eso es lo que es. Luego se derivaba el volumen del cubo y conociendo entonces íbamos a tener la razón de la arista. ¿Cómo variaba de X, que era la arista, en función al tiempo? O sea, cada segundo que pasa, la distancia X o la arista del cubo empezaba a cambiar. Teniendo el área total del cubo, que ahí fue donde tuvimos, preguntaron, y es verdad que se hace un poco difícil verlo, que se hablaba que era 6 veces X cuadrado. Pero ¿por qué era 6 veces X cuadrado? Si podemos ver, tenemos dos lados de los costados, dos hacia arriba, dos al frente y la parte posterior, que nos da 6 veces el área del cubo, multiplicado por el área que sería X por X. Entonces el área total sería 6 veces X cuadrado. Entonces, si derivábamos el área
la razón del cambio del área en función del tiempo nos daba que era derivando 12x de x de t. Cambio de la arista lo reemplazábamos por dx de t y entonces obteníamos que la variación del área con respecto al tiempo era menos 24 sobre x, pero desconocíamos el valor de x. Pero si yo tengo que el volumen era de 10 centímetros cúbicos, yo podía determinar el valor de x. Con el valor de x, que era 10, que es el volumen total, y x, que es el volumen en función de x, nos daba que x era 2.154 centímetros. Reemplazábamos y nos daba que el cambio de área en función del tiempo era de menos 11.14 centímetros cuadrados por segundo. Entonces, esto era lo que se hablaba, cuál es la razón de cambio de la superficie de un cubo. La razón de cambio de la superficie es la variación del área con respecto al tiempo. Entonces, si se dan cuenta, estos problemas son especialmente de tener un poquito de análisis y hacer evaluaciones de lo que nosotros queremos buscar en un momento dado. Por eso era que había puesto en esta parte superior que lo que yo necesitaba buscar era dA de t, cambio de la razón de la superficie en función al tiempo. ¿Alguna pregunta de este problema que estábamos nada más haciendo un repaso? Seguimos si no hay pregunta. La otra era que se estaba vaciando arena de forma cónica a razón de 30 metros cúbicos por minuto. O sea, 30 metros cúbicos en un minuto. La altura del cono es siempre igual al radio de su base. ¿Con qué rapidez aumenta su altura cuando el cono tiene 3 metros de altura? Aquí tenemos la altura, tenemos nuestro cono, tenemos nuestro radio. Entonces la información que nosotros tenemos es que dice, ¿con qué rapidez aumenta su altura cuando el cono tiene 3 metros de altura? O sea, ¿con qué rapidez? O sea, cambia su altura, dH. ¿Cómo va a variar dH? En función al tiempo. ¿Por qué? Porque el vaciado de la arena está a razón de 30 metros cúbicos por minuto. O sea, el volumen varía por minuto. Quiere decir que al variar el volumen por minuto, yo quiero saber es la altura del cono en función al tiempo. Cómo varía también esa altura en función del tiempo. Entonces aquí, como es un cono, el cono tiene un volumen de 1/3 pi r cuadrado h. Pi r al cuadrado por la altura me da el volumen total de un cono. Pero en este caso decía que la altura del cono es siempre igual al radio de su base, o sea, el radio es igual a h. Si nosotros reemplazamos r en la ecuación de volumen por h, el volumen nos va a quedar en función de la altura, o sea que el volumen es 1/3 pi por h al cubo. Si la variación del volumen de arena es de 30 metros cúbicos por minuto, o sea que dV de t es igual a 30 metros cúbicos por minuto. La variación del volumen en función al tiempo es de 30 metros cúbicos por cada minuto que pase.
¿Con qué rapidez aumenta su altura cuando el cono tiene 3 metros de altura? Cuando h vale 3 metros, yo quiero saber es con qué rapidez aumenta su altura. O sea, ¿con qué rapidez aumenta su altura? dh de t. ¿Cómo cambia la altura? En función al tiempo. Si derivamos el volumen con respecto al tiempo, dv de 1/3 pi r cuadrado por h, donde reemplazamos el radio por h, nos quedamos entonces 1/3 pi h al cubo. Si tenemos pi h al cubo y estamos derivando, se dice que es n-1 y el exponente pasa adelante multiplicando. 3 entre 3 se cancela y 3 menos 1 h al cuadrado por la derivada de h de t. ¿Cómo se llamaba este tipo de derivada? El tipo de derivada esta, ¿cómo se llamaba? Es implícita. Una derivada implícita. Tengo volumen y tengo otra función h. Y se estaba derivando era en función al tiempo. Aquí es que donde la vez pasada hicieron una pregunta bastante interesante en el sentido que por qué no se derivaba con respecto a dx. No se derivaba con respecto a dx porque aquí lo que estaba cambiando era el tiempo. Entonces el volumen está en función del tiempo y la altura también está en función del tiempo. No está en función de una distancia x, sino está en función del tiempo. Por eso es que decimos que la deriva dv, o sea, el volumen está cambiando en función al tiempo y que la altura también está cambiando en función al tiempo. Si nosotros entonces despejábamos, vamos a despejar de h de t, esto estaba multiplicando, pasa dividiendo, tenemos dv de t, que era de 30 metros cúbicos por minuto, 1 sobre pi h, 3 metros cuadrados. Si pueden observar, aquí el volumen estaba en metros cúbicos por minuto. O sea, metros cúbicos queda en la parte superior y minuto queda en la parte inferior como numerador y denominador. 3 metros queda elevado al cuadrado. Quiere decir que era 3 por 3, 9. Y el metro queda elevado al cuadrado. Tengo metros cúbicos y metros cuadrados. Se simplifica y queda metros. Y el minuto no tiene multiplicado por pi, quedaba en minuto. Quiere decir que la variación de la altura con respecto al tiempo, o sea, cómo cambiaba la altura con respecto al tiempo, era de 1.06 metros por cada minuto que pasaba. O sea, cada minuto que pasaba lo que aumentaba era 1 metro de altura. Y esto es lo que es la relación de h de t. Pregunta. ¿No tenemos preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? No, profe.
No, profesor. Bueno, mire, vamos a darle unos 3 minutos nuevamente para que busquen su cuaderno, su calculadora, su, su lápiz para hacer los siguientes problemas que vamos a tener, que ustedes van a ir resolviendo poco a poco. Damos ahí 3 minutos para que busquen su cuaderno, sus apuntes. ¿Ya estamos listos? Sí, profe. Sí, profesor. Mire, vamos. Vayan copiando este problema. Dice, un automóvil se dirige hacia el norte de una ciudad a razón de 60 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, un camión se dirige hacia el este de la ciudad a razón de 80 kilómetros por hora. O sea, se está dirigiendo hacia el norte a 60 kilómetros por hora y otro se dirige hacia el este a 80 kilómetros por hora. ¿Cuál es la razón con la que varía la distancia entre los dos vehículos cuando el automóvil y el camión se encuentran a 30 kilómetros y 40 kilómetros respectivamente de su punto de partida? Veámoslo de esta forma. ¿Sabe a dónde está la intersección de la avenida Ovaldía con la Interamericana? Acá en donde está el supermercado Barú.
¿Se ubicaron? Acá por el estadio Kenny Serracín. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, mire, es como que si nos paráramos en el supermercado Barú y va a haber un carro, como anteriormente se hacía, seguir recto como que si fuéramos hacia Boquete. Vamos a suponer que el norte para nosotros era la vía Boquete y el este como que si viajáramos hacia Veraguas, hacia Santiago de Veragua. O sea, hay un camión que se va a dirigir a 60 kilómetros hacia el norte, o vamos a suponer en este caso hacia Boquete. El otro se va a dirigir hacia el este, como que si fuera hacia Panamá. Entonces, lo que se quiere conocer es que cada vez que el carro se avanza hacia Boquete y el otro avanza hacia Veragua, esa separación que se tienen entre ellos, a qué velocidad se están moviendo ellos. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Dice, ¿cuál es la razón con la que varía la distancia entre los dos vehículos? Cuando el automóvil y el camión se encuentran a 30 kilómetros y 40 kilómetros respectivamente de su punto de partida. O sea, 30 kilómetros de acá del cruce de la Interamericana ya estamos llegando a Cochea aproximadamente. O sea, cuando el carro está llegando a Cochea a 40 kilómetros, estamos más o menos por San Lorenzo. O sea, un carro sigue hacia Boquete, el otro sigue hacia Veragua y yo quiero saber esa velocidad que se están separando los carros, es la que yo quiero conocer. Si lo vemos en esta forma, esto es lo que queremos ver. Un carro que se dirige hacia el norte, en este caso hemos dicho que es el carro que va hacia Boquete. Se está moviendo y el otro, el camión que se dirige hacia el este, que es el carro que se dirige hacia Veragua. Nosotros queremos conocer esta distancia, este cambio de velocidad, cómo ellos se están separando, porque a medida que va pasando el tiempo, el que se está dirigiendo a Boquete, que en este caso estábamos cerca del río Cochea, él sigue aumentando hacia Boquete, mientras el otro camión que estaba en San Lorenzo continúa desplazándose hacia Veragua. Entonces queremos saber es cómo él se desplaza entre ellos, a qué velocidad se está desplazando ellos. No sé si estamos claros con el análisis que queremos hacer. Esto es lo primero que tenemos que hacer, el análisis. Si no hacemos este análisis, no podemos hacer nada. Entonces, por eso es que es importante. A veces, como yo les digo, no es tanto aplicar la derivada o aplicar los conocimientos de matemática, sino es hacer el análisis correspondiente. Si yo tengo esta información, me dice hacia el norte. Aquí tengo hacia el norte. Y el camión se dirige hacia el este. Estoy aquí, se mueve hacia el este. El que se mueve hacia el este, del punto de partida, se está moviendo una distancia X. Y el que se mueve hacia el norte, se está moviendo una distancia Y. En este caso dice, ¿cuál es la razón con la que varía la distancia entre los dos vehículos? O sea, la distancia entre los dos vehículos. ¿Cómo varía la distancia entre los dos vehículos cuando el automóvil y el camión se encuentran a 30 kilómetros respectivamente? O sea, Y está a 30 kilómetros y 40 kilómetros está el camión. ¿De qué parte? De su punto de partida.
Pregunta con el análisis. ¿Qué información tenemos? Profe, tenemos los 60 kilómetros del auto, los 80 del camión. Profe, en lleno van los 30 y en X los 40. ¿O me estoy equivocando? Sí, en los Y, 30 y 40 en X, correcto, sí. Sí, y entonces estamos buscando la hipotenusa, que en este caso es Z, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ellos se están separando? ¿Cómo ellos se están, o sea, no es que se separan, vamos a suponer, en una distancia horizontal, sino es que se están separando en el sentido que uno pregunta, bueno, cuando el carro llega a Boquete, el que iba hacia Veragua, ¿dónde estará? O sea, ¿qué distancia de ellos, en línea recta de ellos? Lógico, si lo vemos en un plano, entonces sería, o en una vista de planta, estamos viendo es un valor Z. Entonces yo quiero conocer es cómo varía Z, la velocidad de Z, cómo varía, en función a qué, al tiempo. Entonces, quiere decir que dy de t es igual a 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Esa es la velocidad con que él se está moviendo, a 60 kilómetros por hora. Va hacia el norte. A una distancia y de 30 metros. O sea, digo 30 metros, a 30 kilómetros. ¿Qué otra información tenemos? La velocidad del camión al este. Sería, si es la velocidad que va hacia el este, sería dx de t. Dx de t. Acuérdense que velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, en este caso llamamos dy de t porque era la distancia que hay hacia el norte. Por eso es dy de t. Y en este caso, como es la distancia en x, es de x de t. Estamos hablando distancia en función al tiempo. Distancia en función al tiempo. Donde x es a 40 kilómetros por hora. Esa es la información que tenemos. La pregunta y lo que es importante conocer, ¿cómo yo puedo relacionar Z con esta información que yo tengo? ¿Alguna opinión? Aquí es donde tenemos que ponernos poco ágil. No es tanto de derivar ni nada de eso, ni hacer integraciones. ¿Cómo yo puedo relacionar Z? No hay nadie. Profe, Dígame. uno no puede usar la tangente. O para este caso no sirve. El teorema de Pitágoras. Sí, pues, porque como es un triángulo rectángulo y tiene 90 también la grados. puedes usar. También la puedes usar. Pero el teorema de Pitágoras te va a dar Z inmediatamente. ¿Cierto? También, profe, también. Si usas tangente hubiera sido si el ángulo estuviera cambiando.
pero aquí no te están pidiendo el ángulo. O sea, no está mal el análisis que está haciendo. Nosotros tenemos que buscar en función qué me están preguntando. Aquí me están preguntando es cómo cambia Z, ¿sí? Tangente de Z, sí es cierto, me relaciona el lado opuesto al lado adyacente, pero me va a relacionar es este ángulo que tengo aquí. Si me hubieran preguntado la relación del ángulo, cómo cambia el ángulo, entonces sí puedo utilizar Z, pero no me están preguntando el ángulo, me están preguntando es la distancia Z. Entonces, si me están preguntando por Z, ¿cómo relaciono Z? Por el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Es la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Perfecto. Entonces, vamos a encontrar que la que va a variar es Z. La variación de Z con respecto al tiempo. ¿Cómo yo relaciono Z con respecto al tiempo? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea que en este caso tengo Z al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Ya relacioné la distancia Z con los dos catetos que tengo del triángulo que se me está formando. Entonces, si yo derivo eso, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Con respecto a quién? El tiempo de T. De T, exactamente, porque el carro, el vehículo se mueve en función al tiempo y el camión se sigue moviendo en función al tiempo. Quiere decir que esta distancia que tengo aquí va a estar en función del tiempo. O sea, que estoy calculando si está en función del tiempo, distancia entre tiempo, que es lo que estoy buscando, velocidad, que es lo que yo estoy tratando de obtener. Por eso es que era la velocidad, decía, de Y de T, 60 kilómetros por hora. Distancia entre tiempo. De X de T, distancia entre tiempo. Me estaba dando la velocidad en X, la velocidad en Y. Yo quiero conocer la velocidad en Z. Ahora derivo eso, esa derivada que me da. Hagan la derivada con respecto al tiempo. ¿A qué es igual esa derivada? ¿Todavía? La derivada queda en función al tiempo. Profe, me perdí, disculpe. Si tienes dz, dt y z se relaciona con respecto a esta distancia, que es la variación de la velocidad dz dt, me va a dar velocidad, cómo se separan los vehículos, ¿sí? Yo quiero conocer
dz de t. Z está relacionado con X, con la distancia X y con la distancia Y por medio del teorema de Pitágoras. Yo quiero conocer dz de t. Quiere decir que si esta ecuación, yo tengo que derivar esta ecuación. Esta es una ecuación implícita. Entonces, derivo esta ecuación. ¿Cómo derivo esa ecuación? Quedaría 2z igual 2y, 2x más 2y. Te falta algo. El d Es correcto. Acuérdense que dx sobre dt. dx, acuérdense que busquen la fórmula que dice la derivada por la derivada de la función. ¿Sí? Sería 2z por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de función de z de t? Luego, si analizo x cuadrado sería 2x, como dijiste, por la derivada de la función. ¿Cuál es la función? X, dz, dx, dt, más 2y, dy, dt. Ahora sí, ¿lo hicieron? Profe, entonces como el 2z está multiplicando, pasa dividiendo. Sí, vamos a... Sí, es correcto, es correcto. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Aquí tengo 2z dz de t, porque es una derivada implícita. Es igual a 2x de x de t más 2y de y de t. Ahora tengo 2z. ¿Qué pasa con 2z? Pasa dividiendo. ¿Cómo me queda la ecuación ahora? La respuesta. Sí, sí, correcto. Ok, dz de t es igual a x sobre z de x de t más y sobre z de y de t. Es correcto. Perfecto. O sea, ¿por qué le hice la pregunta? Porque hay muchos que se acostumbran que 2z, que está multiplicando, solamente pasa dividiendo a 2x entre 2z y 2y no lo divide. 2z pasa dividiendo a todo. Pasa dividiendo a todo. Entonces, si nosotros dividimos, queda dz de t es igual a x entre z de dx de t más y z de y de t. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? ¿Todos comprendimos? ¿O solo Kiel fue la que contestó? Sí, profe, entendí. ¿Qué pasa? No conozco el valor de z. Conozco el valor de x. Conozco el valor de y. En ese instante, donde estaban a 30 y a 40 kilómetros de distancia cada uno, quiere decir que yo puedo conocer en ese momento la distancia que ellos tenían con respecto a z. Entonces, si z, quiero conocer el valor de z, lo elevo a la 1 medio y todo esto queda elevado a la 1 medio y me queda que z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Z igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, donde z vale 50. En este instante que y vale a 30 y que x vale 40, z tenían una distancia de 50 kilómetros.
si nosotros reemplazamos dz de t en esta ecuación, x vale 40, 50, que era z, a la velocidad de 80 kilómetros por hora, más 30, entre 50 a 60 kilómetros por hora. Si ustedes pueden ver las unidades, 40 kilómetros y 50 kilómetros se cancela y queda la velocidad de 40 kilómetros por hora. Lo mismo tengo en este punto, 30 entre 50, 30 kilómetros, 50 kilómetros, queda kilómetros por hora. Quiere decir que para ese instante dz de t, la velocidad de cómo se separan ellos es de 100 kilómetros por hora. Pregunta. ¿No tenemos preguntas? Estoy analizando el problema, profesor. Estoy analizándolo. Esperamos un par de minutos pues para que me digan si hay alguna pregunta. Yo no tengo preguntas, profe. Bueno, continuamos pues. Vamos entonces a ver algún problema con integral. Este tema, mire lo que dice. Encuentre el área de la región R acotada por y igual a x cuadrado entre 3 menos 4 en el eje X. ¿Qué entendemos? Ahora vamos a aplicar lo que es la derivada. Dice, encuentre el área, ¿sí? Acotada por y igual a x cuadrado entre 3 menos 4 en el eje X. Cuando x igual a menos 2 y x igual a 3. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo yo podría analizar eso? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Y igual a x cuadrado entre 3 menos 4. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Qué ecuación es? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Y igual a x cuadrado menos 3 menos 4. ¿Es lineal? ¿Es trapezoidal? ¿Es cuadrática? ¿Es hiperbólica? ¿Es exponencial? ¿Es logarítmica? Profe, creo que es alguna de las que usted mencionó. Ah, logarítmica, pues.
No, pero creo que No de es las logarítmica. de las Es otras cuadrático, profe. Cuadrática, ¿sí? Tiene x al cuadrado. Es una función cuadrática. X al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a irla viendo paso por paso y así mismo, cuando ustedes en el semestral que tengan que resolver algún problema parecido, tienen que dibujar la cuadrática. Ya ustedes saben cómo se dibuja una cuadrática. Matemática 1. Vamos a graficar la parábola, que es una ecuación cuadrática. ¿Qué tengo que saber de la parábola? Cuando quería graficar una parábola, ¿qué tengo que conocer? ¿Qué tengo que conocer para dibujar la parábola? Jóvenes, Los vértices, profe. uno es el vértice. Es correcto, el vértice. Uno de ellos es el vértice. Tengo que determinar el vértice. Pero antes de determinar el vértice, ¿qué tengo que saber? El valor de A, si es positivo. El dominio. O ¿por qué no pregunto dónde si tengo raíces? ¿Sí? O sea, ¿dónde mi parábola corta mi eje X? Para determinar a dónde mi parábola corta mi eje X, ¿qué tengo que hacer? trazar una asíntota, profe. No. Sí, bro, yo puedo O sea, hacer. ¿dónde? Mira, Por factorización. Sí, pero para saber a dónde corta mi eje X, acuérdense que tengo mi eje coordenado, Y y X. Cuando Y se hace 0, mi ecuación va a cortar mi eje X. Entonces tengo que hacer que mi ecuación Y igual a 0. Entonces encuentren las raíces. Sí. Ahorita sí tendría como Hoy les toca trabajar a ustedes. no sé si podría esperar, bueno, si a la quincena sí te podría depositar los 50. No sé, tú me dices. Ya, Si... ya estamos Oye, haciendo Randy, negocio. Profe, Estamos haciendo negocio profe, allá. profe, usted nos está dando la X que da de -2 hasta 3, ¿verdad? Y entonces con la fórmula, con la ecuación esa donde está X al cuadrado 3 menos 4, uno no reemplaza los números que están desde -2 a 3 y así se No, va formando la parábola. no, lo que yo quiero conocer aquí es el área que incluye mi parábola para estos puntos. En -2 y cuando X vale -2 y cuando X vale 3. Pero yo tengo primero que graficar mi parábola. Y yo quiero Ajá, conocer, pero las raíces de esta ecuación. ¿Cómo determino las raíces? Acuérdense que igualamos a 0, y igual a 0. Cuando yo igualo a y igual 0, él me va a cortar mi eje en 2 puntos. ¿Por qué? Porque el discriminante ahí se hace mayor que 0. Eso es matemática 1, eso no es matemática 2. por ahí dicen que recordar es vivir. Bueno, vamos a recordar pues. ¿Qué hacemos? Y se hace igual a 0.
¿cierto? Si yo hago y igual a 0, lo que estoy diciendo es donde mi gráfica corta el eje X cuando y vale 0. Ahora yo voy a despejar. Esto menos 4 pasa para acá, pasa positivo. 4 por 3, 12. Tengo X cuadrado igual a 12. X igual a más o menos raíz de 12 y X igual a más o menos 3.46. Eso van a ser los dos puntos donde mi gráfica corta mi eje X en 3.46 en el lado derecho y en 3.46 en el lado izquierdo, en menos 3.46 y más 3.46. Ya encontré dónde corta la gráfica mi eje X. El siguiente paso, ya alguien lo dijo ahorita. ¿Determinar qué? El vértice. Alguien lo había dicho. Mire, lo interesante de estos son los problemas de aplicación que estamos haciendo. ¿Cómo determino el vértice de esa parábola? ¿Cómo se determina el vértice de la parábola? ¿Y qué es el vértice? El punto más alto o el punto más bajo de la parábola. Correcto. ¿Cómo entonces lo determino? Con una fórmula. Exactamente. Dígame cuál es esa fórmula. Dice que el vértice es igual H, K. En un punto H, K. O sea, en el punto, un punto X y un punto Y sería el vértice. ¿Cómo determino H? Es menos B entre 2 por A. H igual a menos B entre 2A. La pregunta, ¿quién es B y quién es A? ¿Sí? ¿Y K? Mire, que por eso es que yo les decía que cuando en matemática 1, estas son fórmulas que ustedes tienen que guardar. Lo mismo que hemos estado dando de matemática 2, cuando ustedes van a dar matemática 3, se van a dar cuenta que mucha información que se tiene en matemática 2, la van a estar utilizando en matemática 3, especialmente en lo que se refiere a lo que es derivada e integrales. Entonces, K, ¿a qué es igual? Aquí Barra no diga que se le olvidó la fórmula. K igual a 4AC menos. Dime, Ibarra. Que yo no dije que se me olvidó, profe, yo dije que había una fórmula. Nunca dije que ¿No se te olvidó? Mire, jóvenes, mire lo que dice aquí, 4AC menos B cuadrado entre 4A. Hay muchos que agarran 4A y lo simplifican con 4A. Pero esto 4A está dividiendo todo. ¿Sí? Entonces, para no equivocarse, ustedes mejor resuelven todo lo que tienen arriba y lo dividen lo que tenemos abajo. Hay otra forma de encontrar K, que es la más fácil. Cuando decimos que el vértice es igual a H, a F de H.
¿Qué significa f de h? Que el valor que me dé aquí h, yo lo reemplazo en la ecuación. O sea, si aquí me da 3, vamos a suponer, estamos suponiendo, si h igual a 3, ustedes reemplazan 3, 3 por 3, 9, entre 3, 3, 3 menos 4 vale menos 1. Ese menos 1 es lo que representa a f de h. Y no tienen que hacer esta fórmula, sino lo que al momento que yo determino h, lo reemplazo en mi ecuación y automáticamente encuentro mi valor. Pero si lo vemos con la fórmula a, b y c, ¿qué es lo que tenemos? ¿Se acuerdan de ax cuadrado más bx más c? Es igual a 0. El valor que tengo delante de x cuadrado representa a, el coeficiente que tiene x cuadrado. En este caso, ¿cuánto vale a? Si nos vamos aquí, a vale 1/3. A igual a 1/3. Más bx. Si me voy a mi ecuación, bx, no tengo bx. Si no tengo bx, quiere decir que b vale 0. Más c. En este caso c vale menos 4. Si yo tengo h, dice que es igual a menos b entre 2a, estamos diciendo menos 0 entre 2 por a. A vale 1/3. Dice 0 entre 2/3. ¿Cuánto vale 0 entre 2/3? Cero. Dale 0. Si yo reemplazo para hacerlo por esta fórmula, el vértice igual a h, f de h, quiere decir que este valor de 0 lo reemplazo en mi ecuación. 0 al cuadrado entre 3, 0, quiere decir que y vale 4, vale menos 4. Si utilizamos la fórmula, dice 4 entre a, que vale 1/3, por c, que vale menos 4, menos b, que vale 0, todo entre 4 a la 1/3, se cancelan, ¿sí? Y menos 4 por menos 4, menos 16 entre 4 a menos 4, que es lo mismo que me salió cuando yo reemplazo h en este valor. Si h vale 0, entonces k vale menos 4. Entonces acabo de determinar que el vértice de esa parábola. Pregunta. ¿No hay preguntas? No. Mire, que nada más encontramos fue el vértice y dónde corta mi eje X. Esto es lo que estaba haciendo. Dice, corta entre 3 puntos que era 46. Positivo. Y corta en menos 3.46. Negativo. Y mi vértice era en el punto 0. Cuando X vale 0, Y vale menos 4. Entonces, eso era lo que primeramente quería saber. Pero ¿qué dice ahora? Que yo quiero saber el área con respecto al eje X, el área con respecto al eje X, que está entre menos 2, esta área menos 2 y 3. Cuando X
vale menos 2 y cuando X vale 3. Y se encuentra el área de la región R acotada por Y igual a X cuadrado entre 3 menos 4 en el eje X, cuando X vale menos 2 y X vale 3. O sea, ya dibujé mi gráfica cuando X vale menos 2 y cuando X vale 3. Ahora sí comprendimos para qué es la gráfica. Esta área es la que yo quiero conocer. Pregunta. ¿Hasta ahí estamos bien con la gráfica? O sea, hicimos la parábola. Ahora yo quiero conocer esta área. ¿Cómo yo encuentro esta área? De repente me dice, bueno, profesor, vamos a empezar a hacer triángulos. Aquí tengo un trapecio. De aquí puedo sacar otro trapecio. De aquí puedo sacar otro trapecio. Tengo otro trapecio y hago otro trapecio. Y es válido. No le estamos diciendo que no se puede hacer. Sí se puede hacer. Tengo esto, trapecio este, o lo puedo hacer por un rectángulo y esto lo agarro como un pequeño triángulo. Tendría que ver qué altura tengo aquí. Entonces yo quiero hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a integrar. ¿Qué es lo que quiero integrar? El área que se encuentra bajo esa gráfica con respecto al eje X. O sea, la integral de A. ¿Por qué la puse negativa? Porque se encuentra debajo del eje X. Yo la estoy poniendo negativa porque se encuentra debajo del eje X. Entonces, al estar debajo del eje X, yo le pongo menos la integral. ¿De a dónde va a ir? De menos 2 a 3. De Y por dx. X cuadrado entre 3 menos 4. ¿Qué representa? Representa Y. Al hacer Y sería esto. Está cambiando Y con respecto a X. O sea, estoy haciendo como cuadritos de altura porque estoy aquí determinando un área. Yo estoy diciendo dx por la profundidad o por la profundidad Y. Y voy como que si estuviera sumando pedacito a pedacito todo esto hasta llegar de menos 2 hasta llegar a 3, que eso es lo que hace la integral, una sumatoria. Entonces yo voy a, esto representa Y por dx, ¿qué es lo que está diciendo? Si es un rectángulo, sería Y por X. Ahora Y vale ¿cuánto? X cuadrado entre 3 menos 4. Y va variando a dx. No sé si comprendemos esta parte de esta integral. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy calculando un área. ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? Seguimos. Si derivamos esto, o ya hicieron la derivada, hicieron la integral, ¿a qué es igual la integral? Hagan la integral, por favor.
Hagan la integral, no se pongan a calcular los valores, nada más díganme a qué es igual esa integración. Bueno, la integración es esta. X cubo entre 9 menos 4x de menos 2 a 3. Resolvemos. Y me dice que el área, calculamos todo eso, es de 16.11. ¿Sí? Aquí no le puse las unidades porque en el problema no se dijo si eran en centímetros. Aquí el área, hablamos de centímetros cuadrados, pies cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados o hectárea, pero no se dijo ninguna unidad, por eso nada más dejamos 16.11 o milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, esto era lo que estaría haciendo mi programa. Si pueden ver, ella me va a delimitar esta área de menos 2 hasta 3. Este es el valor que yo obtuve. Y si ustedes pueden observar, esta área a mí me da 16.11. Acá yo le mando a delimitar esa área de menos 2 a 3 y me dice que el área es de menos 16.1111. ¿No? ¿Qué sucede? ¿Por qué el programa me da menos 16.11 y a mí me da 16.11? Profe, porque tiene 2 menos, o fue porque no puso un menos. No. El área a mí me da 16.11 y el programa le da menos 16.11. A mí me sale positivo y a ello el programa sale negativo. ¿Cuál sería el análisis que tengo que hacer? ¿Será porque está debajo del eje 0? Para el programa, ella no diferencia qué es un área. Yo quiero saber, vamos a suponer que yo voy a heredar. Viene un tío y me dice, bueno, o mi papá me dice, yo les voy a heredar menos 50 hectáreas. ¿Cómo sería eso? ¿Que voy a heredar menos 50 hectáreas o voy a heredar 50 hectáreas? ¿Sería positivo o sería negativo lo que voy a heredar? Sería positivo. Sí, son las áreas se manejan positivamente. O sea, las áreas se manejan positivamente. Pero si el programa lo analiza solamente como una área para decir, es que está por debajo de mi eje. Eso es lo que ya hace. Está por debajo de mi eje X. Acá, debajo del eje X, esta área. Ya lo considera negativo. Entonces, pero en la vida real, yo sí de una vez hice la corrección. Porque yo nunca voy a tener áreas negativas. Yo no voy a heredar menos 50 hectáreas. ¿No? Yo voy a heredar 50 hectáreas. Entonces, las áreas siempre son positivas. Ustedes nunca van a tener una área negativa. Las áreas van a ser positivas. Si ustedes la venden, ustedes están vendiendo una área, pero esa área es positiva, no es una área negativa, es una área positiva. Entonces, pero por eso es que los programas, ellos solamente dan valores en función a donde estén analizando. Entonces, esto es lo importante de que si la respuesta, vamos a suponer, decía menos 16,
entonces no analizaste bien, porque era una área, para este caso, negativa, porque él está considerando que todo lo que estaba debajo del eje X era negativo, ¿no? Porque así se maneja el programa. Por eso es que hablamos a veces de que los programas, lo que ustedes le introduzcan, él lo va a realizar. Pero él nunca le va a decir, oiga, es que no es menos 16, es 16, porque estamos hablando de una área. Entonces son cosas que tenemos que analizar de los programas. Pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando yo integro x sobre 2, x al cuadrado sobre 3, se le tiene que sumar 1, ¿no? Sí. Porque usted le dio 9 y a mí me dio a x sobre 3 sobre, a x al cubo sobre 4. ¿Por qué el 9? ¿Por qué es 9? Aquí. Sí. Tengo x cubo. Ajá. La integración de x cuadrado sería n más 1. Ajá. N más 1 y lo divido entre n más 1. N más 1 sería 2 más 1. 3. 3. ¿Y el 3 que tengo abajo? 3 más 1, 4, ¿no? No. Este 3 es un exponente, un coeficiente, que es un tercio. Es como si yo tuviera un tercio. ¿Sí? Ahora voy a derivar, a integrar x al cuadrado. Sería 2 más 1, 3, y pasa dividiendo. Pero tengo un tercio entre un tercio, 3 por 3. Ya, 9. Ahora sí. 9. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Perfecto. Pregunta. Bueno, como no tienen pregunta, entonces les voy a mandar un taller pues para que resuelvan, para que lo entreguen, que son que las 9. Les voy a dar chance hasta las 12 para que resuelvan. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno. Para que aguanten sueño un poquito. Así pueden aguantar. Ibarra, dime, Ibarra. Ya me nacieron las preguntas, profe. Ya nacieron, no, ya. El tiempo de preguntas pasaron. Pero Va no, un pequeño taller. oh, Entonces van a tener hasta las 12 de la noche para que resuelvan ese taller.